Muy buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Cristian Morales, alumno a distancia del Máster en Comunicación Política y Empresarial. Hoy he venido a hablarles de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, más conocido como Eugenio Espejo. Sin lugar a dudas, un prominente investigador, científico, médico, escritor, abogado, periodista, pensador quiteño, ideólogo político e incluso considerado en Ecuador como uno de los próceres de la independencia. Espejo es uno de los pensadores más importantes de América Latina de finales del siglo XVIII. No lo digo yo, así lo mantienen algunos historiadores incluso. A él le fue muy difícil abrirse paso dentro de la clasista sociedad colonial, pero consiguió doctorarse en medicina en 1767 y poco después también en jurisprudencia y derecho canónico. Dentro de la sociedad quiteña se convirtió en el eje de la vida cultural y propagador de ideas progresistas con un considerable apoyo por parte de la aristocracia criolla. Espejo es uno de los escritores más reconocidos de mi país y, como lo dije, de América Latina, no solo por el volumen de obras que realizó, sino más bien por el hecho de haber incursionado en varias ramas de la ciencia, como por ejemplo en la medicina. Según un escritor ecuatoriano, Edmundo Esteves, en su libro El arte de curar y enseñar, Espejo solicitó el 14 de agosto de 1772 el permiso para ejercer la profesión de médico, debido a que fue negada ante el Tribunal del Cabildo. El pretexto: no tenía ciencia alguna Espejo, pero la verdadera razón radicaba en que alguien de descendencia indígena no podía ejercer la medicina en la época, más por cuestiones de clases y racismo. Empero, en el campo de las ciencias médicas, varios aspectos lo posicionan como uno de los mejores médicos de nuestra historia, por lo que incluso uno de los más grandes y mejores hospitales de mi país lleva su nombre. En el caso de Espejo, se podría hablar, después de haber realizado una serie de estudios de su obra y una que otra investigación sobre su ideología, incluso de haber pasado por las aulas de la escuela que hasta la actualidad lleva su nombre, podría decir que se habla con Espejo de una nueva modalidad o nuevo nivel de la crítica, y es cuando ésta enfrenta los fundamentos del saber vigente en su totalidad. Se trata de desarticular determinada cosmovisión o forma tradicional de enfrentar la realidad por un diferente modo de situarse y comprender el mundo. Esta ruptura o cuestionamiento a la realidad en su totalidad se hizo presente en la obra de Espejo. No sé si consistió en una crítica estructural u orgánica que cuestionó y dejó sin fundamento a la moral tradicional, a las concepciones vigentes sobre política, verdad, educación, historia y algunos otros parámetros más. Espejo denunció el contenido encubridor del saber retórico, filosófico, jurídico, médico y hasta teológico de la época. Los claros juegos de poder e interés de que daban muestras los representantes de la corona, es decir, los administradores de tributos, los corregidores, jueces, y en más de un caso atribuye a tal tipo de actores y a sus discursos una clara voluntad de engaño, a la perversidad de los poderosos y a los intereses propios de funcionarios corruptos que estaban en esa época y que continúan hasta hoy en nuestros días. También avanzó hacia una visión de totalidad que implicaba la crítica a todo el sistema nacional, al sistema colonial, perdón. Pero mi discurso no verse en criticar o no al sistema de la época, sino resaltar y presentar una nueva forma tecnológica moderna en la que el pensamiento de Espejo perdure y sea analizado y estudiado por las generaciones actuales. Vale destacar que el 5 de enero de 1792,
ahora cada 5 de enero se festeja el Día del Periodista Ecuatoriano, circuló por primera vez el diario Primicias de la Cultura de Quito, impulsado por Espejo. Con las primicias nace un nuevo sistema de comunicación e información. Estamos hablando de la prensa escrita. Se pasa del púlpito y la plaza, de la comunicación natural o hablada, a la comunicación impresa, que permite que su mensaje pueda ir más allá del entorno personal e incluso de la ciudad de Quito y de la misma audiencia. La riqueza o posibilidades de las nuevas formas alternativas de comunicación afectaron a los actores políticos de ese entonces, a su estructura y a los procesos de información que tenían vigentes. Basta recordar los diálogos, los informes, los anónimos, los juicios y hasta las paredes en lo que hoy llamamos y conocemos como los grafitis, que ampliaron las formas de comunicación de la época. De la comunicación directa, natural, hablada, se dio un giro de 90 grados a la indirecta, abstracta y escrita. Como mi campo de estudio ha sido la comunicación social, quiero resaltar un poco más en ese aspecto el accionar de Eugenio Espejo. En la sociedad actual, las personas van perdiendo poco a poco su capacidad de análisis frente a los acontecimientos cotidianos. No les prestan mayor atención y la vida se convierte en una rutina donde las personas prácticamente dejan de preguntarse el porqué de las cosas. Cuando esto pasa, hay que decirlo lastimosamente, las personas se vuelven seres apáticos y conformistas con el medio en donde viven. No aportan nada. Piensan que todo ya está creado, hecho o realizado. Peor aún, algunos se sienten mal y se ponen en contra de la sociedad, creando conflictos sin buscar una sola alternativa. Por ello es que en este momento estamos presentando a todos ustedes nuestro blog espejolaluchacontinua.blogspot.com y nuestra app para tabletas y teléfonos inteligentes con el fin de remover las cenizas del conocimiento y encender de nuevo la llama de la creación y el ingenio, y así aportar día a día, hora a hora, minuto a minuto, con conocimientos, propuestas, criterios, con el fin de buscar una mejor sociedad que se convierta en una clara muestra de que podemos seguir evolucionando frente a las adversidades y de la mano, ¿por qué no?, de la tecnología, la cual habita en la mayoría de jóvenes y que ahora sean ellos, la sangre nueva de mi país, la que mantenga viva y presente la ideología de Espejo. Agradecerles nada más por los minutos que me han permitido compartir con ustedes, amigos y amigas, con la única finalidad de presentarles una alternativa tecnológica para mantener vigente la ideología de Espejo, para ir juntos entre todos los que estamos observando este discurso, ir de la mano con la tecnología y así continuar con una lucha en la que exista la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad en general, y no dejar que tan solo un 5 de enero de cada año se recuerde a Espejo, se recuerde a su obra, sino más bien hacerlo todos los días y continuar manteniendo sus ideas vigentes generación tras generación. Muchas gracias.